Hola, buenos días, ¿cómo están? Veo que tenemos a 25 personas en el sitio para escuchar a Melvin Rivera, que nos va a hablar sobre el estado y los retos del podcasting hoy. Melvin es un periodista y un comunicador que vive en el área de Miami, es de origen puertorriqueño y él ha estado profundizando en el tema del podcasting desde hace muchos años. Y creo que lo que él nos va a decir hoy nos va a interesar a todos los que seguimos de cerca este nuevo medio, que ya no es tan nuevo, pero que sigue intrigando, ¿no? A todos los periodistas y a todos los medios de comunicación, sobre todo porque es un poquito difícil de monetizar, de buscar a cómo sea reditable a las empresas de medios. Y creo que en ese sentido Melvin nos va a dar una luz en CIP Connect, que es la conferencia de medios digitales que la CIP va a realizar en Miami del 24 al 26 de julio. Espero que ustedes, algunos de los interesados en participar entre los asistentes hoy, si desean más información, con mucho gusto se la podemos brindar. Pero sí, Melvin va a estar hablando en el tema del panel sobre el podcasting junto con periodistas, editores de podcasting de Colombia, del Tiempo de Colombia, de La Nación de Argentina, diarios importantes de la región. Y Melvin va a ser como un catalizador de todo lo que se diga ahí para ponerlo un poco en la perspectiva desde los medios de comunicación. No los entretengo más, dejo con ustedes a Melvin Rivera Velázquez para que comience su presentación. Lo único, les recuerdo que pueden preguntar en la casilla de preguntas que está ahí a la derecha. Y también al final de la presentación vamos a tomar llamadas o vamos a ceder el micrófono a aquellos participantes que deseen preguntar a viva voz. Adelante, Melvin. Bueno, un privilegio estar con ustedes y compartir algunas ideas de lo que está pasando en el mundo del podcasting. Yo produzco dos podcasts, uno diario que se llama Notipotoy, donde resumo lo que está pasando en el mundo del podcasting en el mundo. O sea, hacemos una curación de noticias y con mi equipo seleccionamos lo más importante, lo resumimos, enviamos un boletín y luego miles de personas lo descargan para escucharlo todos los días, un podcast a unos 10 minutos. Entonces yo le voy a tratar de dar una perspectiva aquí de lo que nosotros informamos allá y de también la experiencia que yo he vivido produciendo más de 500 podcasts y trabajando en la radio y trabajando también en el mundo de las publicaciones internacionales. El estado y los retos del podcasting hoy es el nombre de esta charla. Y lo primero que vamos a ver, por qué estamos en la revolución del audio, en el cambio en el marketing y el podcasting y los retos que enfrentamos y el panorama del podcasting en español, para que tengamos una idea de lo que está pasando en todo el mundo. ¿Por qué el audio ha regresado? Bueno, lo primero es la posibilidad de escuchar en cualquier lugar, a cualquier hora y cuando deseamos. Yo hice mi primer podcast en el 2006 y lo dejé porque era complicadísimo. Y el siguiente año Apple lanzó el iPhone y en el 2012 sacaron también una aplicación para escuchar podcasts. Y eso cambió el mundo del podcasting, porque desde ese momento se resolvió un problema que teníamos antes, cómo escuchar un audio a cualquier hora y cuando deseamos. La segunda razón por que el audio ha regresado es el cansancio de la pantalla. Ya estamos agotados de estar en la pantalla. Yo no miro, tengo una aplicación que me dice cuántas horas has estado hoy en tu device y nunca la miro porque me da vergüenza. Y tercero, la falta de confianza ante la sobreabundancia de contenido. Ustedes están manejando y están luchando con los fake news y saben más que yo sobre ese tema, pero la falta de confianza, no solamente por noticias falsas, sino también
por demasiada información. Entonces ya la gente, después de la revolución de los blogs, que realmente democratizaron la información, ahora la gente dice, tenemos demasiada información. ¿Cómo nosotros podemos realmente saber qué es creíble y qué no? Y ahí entra mucho el aspecto de la monetización, tanto de los periódicos como de los podcasts. Porque mi teoría es que en un momento dado, con los podcasts va a pasar lo que pasó con los blogs, donde van a haber tantos que vamos a tener la pregunta clave: ¿qué escucho y qué puedo creer de lo que estoy escuchando? En la actualidad, 3/4 de los jóvenes entre 18 y 34 años prefieren comunicarse con mensajería que cara a cara. 7 de cada 19 millennials, que son los que escuchan podcast, el principal grupo, duermen con sus celulares, y más del 50% lo primero que hacen cuando se despiertan a mitad de la noche es mirar el teléfono. Pero lo más interesante es esto: más de 2/3 lo llevan al baño y envían mensajes de texto desde el inodoro. Y muchos dicen que esa es la nueva comunicación cara a cara. Es un cambio que estamos enfrentando, es un cambio digital, es un cambio de sobreabundancia de contenidos. O sea, pasamos de la página impresa. Yo trabajé dirigiendo una organización de impresión mundial, que yo era el director de publicaciones y distribuíamos 34 millones de libros al año. Y uno de los retos que enfrentamos es que la gente dejó de leer, y entonces ya como por en el 2007 estuvo el reto de los libros electrónicos. Los libros electrónicos ahora fueron sustituidos en gran medida por los libros en audio, los audiolibros. Y eso tiene que ver con la sobreabundancia de contenidos y con la falta de tiempo. O sea, no tenemos tiempo. Queremos aprovechar cada segundo para mantenernos informados, para formarnos, y más adelante voy a hablar un poquito por qué el tema de formación e información van de la mano. Los millennials pasan 6 horas al día viendo videos y 19 minutos leyendo. Y tenemos ahora la revolución de los altavoces inteligentes, donde 43 millones de personas poseen un altavoz, y eso está cambiando todos los meses. Y 18% de la población adulta en solo 18 meses. Ayer salió uno de los últimos informes de Edison Research y ya hay nuevas cifras sobre esto. Las ventas de audiolibros en todo el mundo se han triplicado. 73% de los oyentes utilizan un smartphone para escuchar audiolibros, 22% en 2015, y por ahí cada año ha seguido leyendo. Y esto es interesante saberlo porque la gente que escucha audiolibros son también los potenciales escuchas de podcast. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a leer, a escuchar mientras van en el coche, mientras hacen ejercicio, y entonces escuchan libros y escuchan podcasts. La escucha de podcast se ha disparado, todos lo saben, en todo el mundo, particularmente en los últimos 2 años. Y la pregunta clave es ¿por qué? O sea, ¿qué ha hecho que el podcast se dispare? Bueno, yo he trabajado en los 3 medios, en la página impresa, fui gerente de una emisora de radio y desde hace 5 años estoy produciendo podcast. La razón que yo he encontrado es que el personal es íntimo, es más íntimo que la radio que yo dirigía, más íntimo que los impresos que yo producía. Es una intimidad que tiene que ver con el medio en que se recibe la información. O sea, el podcast nosotros lo recibimos a través de auriculares. Y por eso yo tengo la teoría de que los altavoces inteligentes, aunque tienen cierto impacto en el podcasting, no van a tener tanto impacto en el podcasting, sino que van a tener más impacto con los programas que se hagan para los altavoces inteligentes de noticias, de información y música.
La parte de formación y las otras temas nicho de los cuales distinguen el podcasting, mi teoría, puedo estar equivocado, es que no van a recibir un gran impulso como estos dos formatos. El podcast es íntimo, el podcast es internacional y este es un reto para las emisoras de radio y para los periódicos, porque las emisoras de radio son regionales, los periódicos con el cambio en la internet se han convertido ya en medios internacionales, y las emisoras de radio también con el streaming, pero todavía hay una lucha entre cuál es nuestra audiencia, la que tenemos aquí que le interesan las noticias locales o la que tiene interés, la que está en otros lugares, o la diáspora, que es lo que está pasando ahora en todo el mundo. La gente que comienza podcast se sorprende de la cantidad de escuchas que tienen en el mundo. Una vez yo estaba en China, país donde yo viajaba prácticamente todos los años, y en China me encontré en un restaurante una muchacha que me dice, yo escucho podcast. Y yo le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tú encuentras podcast en español? Le pregunté, ¿por qué? ¿Qué valioso tú encuentras en un podcast en español? Y me dijo la chinita, estoy aprendiendo español y los podcasts son una manera de hacerlo. Entonces, ese aspecto internacional se va por muchos caminos, porque algunos es para aprender un idioma, dicho sea de paso, es una de las temáticas más populares en el podcast. En América Latina están creciendo los podcasts de niños, los podcasts de educación y formación, particularmente la enseñanza de idiomas. Los podcasts son nicho, o sea, temas que no se transmiten en la radio. Sin embargo, en la prensa escrita sí se han tocado muchos de esos temas, pero el podcast los separa, ¿no? Y lo tiene como un tema nicho. El que le gusta, por ejemplo, el tema de los caballos. Yo tengo un amigo en Orlando que tiene una red de podcast de caballos y es autosostenible. O sea, las revistas norteamericanas que están dirigidas a los caballos auspician sus podcasts y él vive de eso y todavía tiene un equipo completo. Pero ¿cómo lo hizo? Él seleccionó un tema nicho donde había revistas y habían eventos y él empezó a producir podcasts de diferentes subtemas dentro del tema. Y luego se asoció con las revistas que no tuvieron, yo creo que no tuvieron la idea de comenzar. A veces uno quiere monetizar un medio y solamente pensando en la monetización de hoy para mañana, perdemos la oportunidad. Y yo creo que muchas revistas no entraron al podcast porque decían, no, a eso no hay monetización. ¿Cómo le vamos a informar a nuestra junta de directores que eso nos está produciendo dinero? Y después descubrieron que alguien lo hizo y que lo hizo bien y que a veces, aunque no tengan unas audiencias de cientos de miles o millones de descargas, sí tienen el público que esa revista, que ese anunciante está buscando porque tienen un interés particular. Y esto es un ejemplo que les doy de los temas nicho del podcasting. Y los podcasts son entretenimiento y formación. La formación es uno de los temas más populares en el podcast y el entretenimiento, la comedia es otro de los podcasts, de los temas más populares en el podcast. No solamente en Estados Unidos, en Europa, en los países como eh, Corea del Sur, que es uno de los países donde más ha crecido el podcast, y la China, donde ya están monetizando los podcasts. En China están monetizando los podcasts con suscripciones. Creo que hay que aprender mucho de lo que están haciendo los chinos en el área de las suscripciones de podcast. La duración en un podcast no importa. Siempre yo le doy consultoría a muchos medios, a muchos profesionales, y lo primero que me preguntan es, ¿cuánto debe durar? ¿Cuánto contenido de valor es mi respuesta? No importa. Si tienes un contenido de valor para 1 hora, el podcast debe durar 1 hora. Si tienes contenido de valor para 20 minutos, hazlo de 20 minutos, pero hazlo bien. El Daily del New York Times dura 20 minutos diarios.
pero tiene 17 personas trabajando, creando ese contenido, creando una experiencia que ya han hecho que ese podcast que nació en una esquina del New York Times, allí en una oficinita bien pequeña, ahora ya está en más de 130 emisoras de radio y el mes pasado empezó en televisión. O sea, como un periódico que tiene una gran experiencia creando contenidos de valor y con el método de suscripción logra replicar eso en el audio. Ellos pudieron hacer un podcast de 1 hora y hacer lo que hacen muchas emisoras de radio que reempacan el contenido, pero ellos dijeron, no, vamos a hacer un contenido de acuerdo al medio. Y el medio es un medio íntimo. O sea, el Daily no puede transmitir noticias como las transmiten los noticieros de la radio, porque eso a la gente lo tiene ya. Entonces tiene que buscar una diferenciación y la diferenciación que encontraron fue profundizar en el contenido, en los temas, entrevistando a los reporteros que están haciendo las entrevistas y con muchos clips de diferentes reportes que les van añadiendo. Es un proceso muy interesante cómo producen el podcast de Daily, pero ellos duran 20 minutos. Yo estuve escuchando esta semana el podcast de Univisión, de Telemundo Noticias. Y el podcast de Telemundo Noticias en español está ya entrando como el Daily a esa intimidad, pero dura 1 hora. Yo no sé cuántas personas lo hacen, pero es un reto hacer un contenido de valor de 1 hora. Si usted tiene, hágalo de 1 hora. Si no, hágalo de 20, hágalo de 10. Mi podcast diario es de 10 y nos toma 4 horas a 3 personas hacerlo diariamente. Y dura 10, 12 minutos máximo. ¿Cuáles son los temas populares en el podcasting en español? Bueno, lo número 1 es contar historias. Los podcasts que cuentan, que narran historias, tienen varios valores. Número 1, a todos nos gusta escuchar historias. Número 2, a todos contar una historia al oído es diferente de ver un documental en Netflix. Tiene un aspecto diferente, es que la voz tiene las tonalidades de la voz le dan una intimidad a lo que escuchamos, porque podemos hacer énfasis, podemos hacer pausa, podemos gritar, elevar la voz, y cada una de las cosas que hacemos tiene un propósito y captura la atención de una manera diferente, algo que no podemos hacer con la palabra escrita. Información, y ahí yo creo que es el gran reto que tienen los periódicos. La prensa en América Latina ha ido muy lentamente, unos haciendo muy buen trabajo, porque hay también buenos ejemplos. Y estamos viendo que la primera entrada de la prensa al podcasting ha sido hacer paneles de entrevistas, tomar a 2 personas, sentarse con un micrófono y hacer un podcast sobre lo que están escribiendo o sobre lo que están analizando. Y no digo que ese formato no sea bueno, pero yo creo que hacen falta más podcasts que aprovechen la intimidad del medio. La radio, la radio entró al podcast desde el 2004, empezaron las emisoras, cuando nació el RCS, las emisoras de radio empezaron a entrar al podcast, pero lo hicieron mal, porque lo vieron como un medio para reempacar el contenido y extender la vida de un programa de radio. Pero el programa de radio se escucha por los altavoces en el coche, mayormente. A veces somos interrumpidos por alguien, o somos interrumpidos por alguien que gritó. No tenemos toda la atención, a diferencia de cuando tenemos los auriculares y estamos escuchando. Yo hago las compras de mi casa los sábados. Y mi señora me dice, ¿por qué te tardas tanto? Y yo le digo, es que el podcast estaba muy bueno. La intimidad del podcast hace que uno
puede escucharlo haciendo otra cosa, pero la principal atención que a veces está en el podcast. Y esa intimidad hay que aprovecharla. La formación, como dije, es uno de los formatos más importantes. El humor, los programas de comedia, los negocios y la empresa son particularmente eh, bien populares en América Latina. Inclusive hay redes de podcast de radio que han comenzado podcasts de negocios e empresas que antes no tenían en la radio. O sea, lo tienen aparte, porque como cada podcast tiene un público especial que está relacionado con el nicho, se abren más posibilidades para crear nuevos contenidos. El área de tecnología y sociedad y cultura son los temas más populares en español. Ahora, ¿cuál es el reto? Y aquí ya empezamos con los retos. ¿Cuál es el principal reto que tenemos cuando un medio de prensa quiere entrar al podcast? Bueno, el primero es la confianza. La confianza es el filtro que todos usamos para tomar decisiones. Por ejemplo, yo tengo una aplicación en mi iPad que me identifica las reseñas de Amazon que son posiblemente sean falsas. Y, y yo uso la aplicación porque también he descubierto que yo compraba por las reseñas y de repente me empecé a dar cuenta que muchas de las reseñas no eran de personas que habían comprado el producto. Y de la misma manera que en el podcast hay compañías en Asia que entran y tú le pagas $5 en Fiverr y entran y le dan like a tu podcast y te escriben review para que tú aparezcas como que tienes una comunidad en las redes sociales bien grande. De esa misma manera, en las compras, hay gente que usa compañías inescrupulosas que utilizan ese medio. Entonces, ¿qué ha pasado con la confianza? No creemos en nada. Ese es el reto más grande del podcasting, de la prensa escrita, de la televisión, de la radio. Lo primero que tenemos que pasar es que crean en nosotros. Y antes era fácil para las marcas, pero ahora mismo cuando sale un podcast de marca y dicen, este es el podcast de la marca tal, eso es lo primero que hace la gente para no escucharlo. La gente no quiere anuncios. La gente quiere creer, especialmente los millennials, quieren creer en las empresas porque las empresas añaden valor, porque las empresas son sinceras y porque las empresas tienen valores. Si la empresa lo único que tiene es un anuncio para que vayan inmediatamente al supermercado y compren los especiales, las promociones del día, los millennials no tienen interés en eso. Entonces, y los millennials son la audiencia principal de los podcasts. Entonces, ¿qué es el reto que tenemos? Primero, las agencias de publicidad están empezando a procesar el tema de que no se puede crear podcasts ni se pueden anunciar en los podcasts como se anuncian en la radio. O sea, si una marca va a crear un podcast, y este es un método mediante el cual los periódicos pueden monetizar un podcast. Ustedes pueden crear podcasts de marca. Ahora, los podcasts de marcas, la tendencia no es un podcast para anunciar al, al, a la marca. Los podcasts de marcas apenas, por ejemplo, Trader Joe, una marca muy conocida de supermercado en Estados Unidos, hizo una serie de podcasts y no hablaron prácticamente de Trader Joe, muy poco. Entrevistaron a los empleados sobre cuál era el proceso que ellos utilizaban para comprar alimentos que fueran saludables. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dar confianza a la persona. No dijeron vayan a Trader Joe, compren aquí, que es lo más barato. Entonces, es un reto cambiar el modelo de, de los medios, que es dónde quieres el anuncio, ¿no? Lo quieres de una página, lo quieres de media página, dónde lo quieres, eh, te lleno la web de anuncios, es otro. La gente está cansado de eso. Entonces, el filtro de la confianza a través del podcast, como el podcast intimidad, va muy bien con eso de generar confianza en el medio.
¿Qué impacto y qué reto ha tenido esa sobreabundancia de información? Bueno, está cambiando el marketing. El marketing del pasado tenía que ver con anuncios, publicidad, equivale a ventas. Todavía hay muchos medios que piensan, ok, si no, la manera en que el key IP de esto es este, y si no lo logra inmediatamente, no sirve. Bueno, las marcas están empezando a ver el podcasting de otra manera. Las agencias de publicidad están empezando a entender el podcasting porque ya el marketing que se usa a través del audio no puede ser de la misma manera. El marketing de hoy es estar en los medios que usa el buyer persona, solucionar sus problemas, contarle historias, ganar su confianza. eBay comenzó un podcast y lo que hizo fue entrevistar a empresarios que han tenido éxito usando eBay, pero no estaban promocionando directamente a eBay. Lo hicieron de otra manera. Duolingo, la famosa empresa de educación de idiomas, ha producido varios podcasts en español y ahora acaban de comenzar uno en francés. Y lo que hacen es contar historias y a través de contar las historias la gente llega a la marca a confiar y el proceso del funnel de marketing se logra más rápido. Solucionar los problemas. Por ejemplo, hay muchas compañías que están comenzando podcasts y no se concentran. Hay tantas herramientas online que se están utilizando para crear anuncios, pero que también para crear contenidos escritos, pero que también se pueden utilizar para crear contenidos en audio. Y entonces esa identificación de los problemas de la audiencia y crear contenidos que le llenen, le resuelvan sus problemas, es lo que está dando resultado en el podcasting. Y hacerlo contando historias. El formato más común del podcasting es hacer entrevistas, pero no es el más efectivo. Inclusive ustedes saben como periodistas que hacer entrevistas toma tiempo. Toma tiempo. Y hacer entrevistas buenas más todavía. Entonces, el formato de entrevistas que en el podcasting mucha gente lo toma porque es el más aparentemente fácil, ya está sobresaturado. Yo le animaría a cualquier medio que quiera entrar al podcasting, piense en el marketing de hoy, piense en la experiencia, cómo la gente escucha los podcasts, cuéntele historias. Puede hacer entrevistas, pero luego le cuenta la historia y gane su confianza. El marketing ha cambiado. ¿Cuántos eran? 5, 3P del podcasting, del marketing cambiaron. Ahora es la comunicación de marca, la publicidad convencional, los anuncios, la publicidad programática, el SEM, todo eso ahora está involucrado en un branded content que lleva un mensaje y que se complementa a través de diferentes medios. Y ya muchas compañías están usando el branded marketing, Microsoft, Duolingo, Iberia, The Message, The Sauce, McDonald's. Y esto lo están haciendo porque el reto del marketing con podcast es que la gente no quieren escuchar los anuncios. La gente lo que quieren escuchar es la información que les sirve, que le da una marca y que les motiva a confiar en ella y luego a comprar. Porque la meta es comprar. Lo único que ya no va sencillamente poniendo un anuncio, sino creando un proceso y un funnel de marketing de confianza que termine en ventas. ¿Cuál es el panorama del podcasting en español? Bueno, antes de pasar al panorama, les dije que los retos son el marketing, ¿no? El marketing, cómo ha cambiado.
Les voy a resumir 2 o 3 más antes de pasar al panorama. El otro es la competencia creciente con contenidos de alta calidad. O sea, hace 3 años atrás, cualquier persona, la primera etapa del podcasting fue la democratización. No, bueno, yo diría, la primera etapa del podcasting fue en el 2004, 2005, cuando los innovadores que siempre están haciendo cosas que nadie hace, estaban comenzando blogs y también empezaron a hacer podcasts. Luego vino la etapa donde se democratizó más porque se hace más fácil producir un podcast. Yo he hecho 500 podcasts en mi iPad y en mi iPhone y solamente uso la computadora para eventos como este, para un webinar, porque funciona mejor acá. Entonces, la facilidad de producir un podcast de alta calidad. Me he ganado 3 premios produciendo los podcasts en una iPad. La posibilidad de crear un contenido de alta calidad con el teléfono que tenemos en la mano, y todos los que trabajan en el periodismo de televisión saben que el mobile journalism, el mojo, ha transformado la industria. O sea, en todo el mundo, todos los reporteros están con su celular, con un buen micrófono, conectados y haciendo los reportajes. Bueno, eso también llegó ya al podcasting y yo desde hace 5 años lo estoy utilizando así. Y ahora con los nuevos desarrollos de iOS 13, pues será mejor todavía. Entonces tenemos ahora una competencia creciente de contenidos de alta calidad. Y eso va a ser un reto. Si un periódico tiene podcast y el periódico tiene una comunidad, la ventaja del periódico es que tiene una marca conocida y tiene una comunidad, no está empezando en cero. Pero hay más periódicos y ahorita van a ver el último periódico de Estados Unidos que va a comenzar un podcast. Lo anunciaron ayer. Esa competencia con contenidos de alta calidad va a hacer que la gente tenga un menú más amplio. Y acuérdense que el podcasting es internacional, o sea, el periódico es conocido nacionalmente, es una marca fuerte. Internacionalmente también posiblemente tenga unos seguidores, pero tiene que competir con otros. Ya entonces el periódico no está compitiendo con un público local, sino también con un público internacional. El otro reto es que necesitamos lograr que nos descubren y escuchen. La gente escucha de 6 a 7 podcasts cada semana. Y por ejemplo, yo escucho más que eso, pero ahora ya yo no escucho el podcast completo. Yo estoy suscrito a, qué sé yo, 15 o 20 podcasts y yo escucho esos podcasts por día. Un día le dedico al tema de marketing digital, un día al podcasting, un día al periodismo. Cada día tiene un tema y yo miro los podcasts que estoy suscrito y los temas, según el titular, el nombre del capítulo, del episodio, yo decido escucharlo. Entonces ya estoy siendo selectivo. Bueno, eso es lo que la nueva etapa del podcasting va a ser eso. No solamente que estén suscritos a su podcast, sino luego mantenerlos enganchados con unos contenidos que añaden valor. Y lo tercero, dije, la competencia, el marketing, lograr que nos descubran. Y finalmente, la monetización. Y ya hablé un poco de eso y vamos a seguir hablando sobre la monetización de los podcasts, porque no es un modelo tradicional. Los podcasts ahora se están monetizando de muchas maneras. Por ejemplo, hay compañías, el lunes pasado, Prisa Radio de España dio a conocer su compañía, y ahora lo voy a dar más detalles, la compañía de producción de podcast de marca, porque ellos están viendo en eso también una fuente de ingresos. Hay empresas que ven el podcast como una herramienta de marketing, no como una herramienta para hacer dinero. Les da dinero lo demás, y hay mucha gente que está usando el podcast también, especialmente los que usan el podcast para formación, para vender productos. Entonces, crean productos y los venden porque tienen una audiencia cautiva, fiel, que les escucha y que, como es con la voz, tienen un énfasis y un valor especial que le dan mayor credibilidad. Esos son los retos
del podcasting, pero quisiera avanzar un poquito para dejar tiempo para las preguntas. Los momentos clave del podcasting comenzaron en español y en el mundo realmente en los últimos años, particularmente el año pasado cuando Spotify decidió cambiar su estrategia y entrar de lleno al podcast, y Google Podcast empezó a hacer algo que hacía hace unos años. Google Podcast indexaba el audio hace muchos años, como indexa el video, como indexa las noticias, los blogs, las imágenes. Indexaba también el audio, pero el audio fue un momento clave y decayó, y entonces ellos lo eliminaron. Bueno, Google se dio cuenta en los últimos años del reto que tienen ellos con el podcast. ¿Por qué? Porque el mundo es Android y el control del podcasting lo tiene iOS. Y lo tiene iOS, y podemos discutir ese tema muy profundamente, pero no creo que tenemos tiempo. iOS lo tiene porque Android, especialmente Google Podcast, no estaba metido de lleno en el podcasting. Google empezó a indexar los podcasts el año pasado, y Google empezó, yo me acuerdo cuando lo lanzaron, yo le escribí al gerente de Google, que es una persona que conozco, y me dijo, lo vamos a tener en español inmediatamente. No pasaron 2 días y ya estaba en español. Están indexando los podcasts y ahora han comenzado a transcribir el audio. Eso tiene implicaciones. La inteligencia artificial está transformando todo, y una de las maneras en que está transformando es que ahora más y más gente está haciendo búsqueda, comenzando a hacer búsqueda de una palabra clave en el audio del podcast, que antes no era posible. Todavía está en desarrollo, no podemos decir que está todo disponible para todos, pero yo sé, por ejemplo, mis podcasts ya están indexados en Google, se escuchan allí, y yo estoy seguro que ya pronto tendremos más podcasts en español donde ellos transcriben con inteligencia artificial el audio, y la gente puede hacer búsqueda, y eso cambia el Search Engine Optimization, el SEO, porque nosotros hemos estado haciendo SEO para la palabra escrita, y ahora hay que pensar en hacer SEO para el audio. Hay muchos retos todavía, pero yo creo que vamos por buen camino. Esos dos elementos, la entrada de Spotify al medio y Google, cambiaron todo el año pasado. Este año Spotify pagó 343 millones por Gimlet, una productora de podcast que cuenta historia, tiene 34 podcasts. En el 2018 tuvieron ingresos de $2 millones y tienen 3 estudios en Brooklyn. Y Spotify, que también ahora tiene estudios, y que Spotify lo que hizo fue facilitar la manera, Anchor lo que hizo fue facilitar la manera en que se puede producir un podcast. Pero yo no le recomendaría a ningún medio profesional usar Spotify. Después le digo por qué. Y les puedo decir dónde lo pueden usar y dónde no. ¿Cómo ha sido esto? Pues en España, para mí, sin lugar a dudas, que tengo una perspectiva, yo voy todos los años a España a los eventos de podcasting. Yo tengo una teoría, y es que el podcasting donde más fuerte está en América Latina, en España, lo dicen también las estadísticas, España es el número 1. Sin embargo, países como Chile, que no aparecía mucho en los medios del podcasting, apareció en uno de los alojadores de podcast, Spreaker, como el país del mundo, creo que era el segundo país del mundo en crecimiento de podcast. O sea, si ustedes tienen un medio en Chile, yo creo que este es el momento. Pero volviendo a España, en España pues hay muchos informes. Yo no sé cuál creer, porque tienen los informes del EGM, y yo me voy siempre por los que son más independientes, ¿no? En España ha crecido de tal manera, los primeros que entraron fue la radio, luego entraron
instituciones, luego la prensa, pero las principales cadenas de radio están entrando ahora de una manera diferente. El pasado lunes, Radio Prisa lanzó Podium Studios, 3 años después de que lanzaron Podium Podcast, que es una de las productoras de podcast y de los más populares en el mundo de habla hispana. Podium Podcast y Radio Ambulante son los dos líderes de contar historias en América Latina y en España. Pero en España también los bancos comienzan a crear podcasts y el BBVA, que está en varios países de América Latina, creó una división de podcasts y están teniendo un éxito extraordinario porque ellos vieron lo que yo les expliqué anteriormente, que el podcast se puede utilizar para generar confianza. Y si ustedes entran a la página de podcast de ellos, van a ver muchísimos temas, pero no están anunciando constantemente al banco, están generando confianza. Hay redes de podcast, hay muchísimas redes de podcast, hay empresas, la Fundación Telefónica, Iberia, Fisher Price y muchísimos otros. Cuando Spotify comenzó la inversión de podcast el año pasado, lo primero que hizo fue comenzar podcast en español en España, luego en México, luego en Argentina y ahora en Colombia y en Estados Unidos. O sea, Spotify no solamente compró medios, Spotify ya se ha colocado como la segunda aplicación en el mundo de habla hispana. El mundo de habla hispana. O sea, ya la estrategia de Spotify le está sirviendo. Y según Libsyn, una empresa de alojamiento, la más antigua y una de las principales de Estados Unidos, en este mes pasado, Spotify logró el segundo lugar con un 10% de las descargas, pero Apple por primera vez, iOS, bajó en muchos años. O sea que el mundo del podcasting está cambiando porque la gente que tiene Android y que usa no solamente Spotify, porque hay retos que tiene Spotify, ¿no? Y que tiene que resolverlos antes de seguir creciendo. Evox es una compañía de alojamiento de podcast de España y ellos están haciendo ahora podcast de suscripción, donde la gente paga una cantidad y escucha un contenido que añade más valor, ¿no? Y también tienen la manera de hacer podcast premium. Una de las cosas que yo estoy viendo en América Latina es el reto, y es un reto, que uno puede crear una serie de podcasts y luego crear unos contenidos valiosos y ponerlo como un podcast premium. Ya en España hay gente que lo está haciendo y iVoox, esta compañía, está tratando de hacer eso mismo, ¿no? En Estados Unidos lo están haciendo Luminary, una aplicación que ofrece podcasts gratuitos, pero si tú quieres escuchar podcasts especiales, pues ellos te cobran una mensualidad. Todo el mundo quiere ser el Netflix del podcasting y todo el mundo lo anuncia y yo creo que en los últimos 5 años, de cada 10 compañías que lo anuncian, 8 desaparecen. Es un reto, pero yo creo que ahora, en este momento que estamos viviendo, es un tiempo diferente. O sea, ya no podemos comparar el podcasting de hace 2 años con el podcasting del 2019. Tenemos también en América Latina, en Estados Unidos, vamos ahora a Estados Unidos. En Estados Unidos, Univision comenzó haciendo podcast. Yo hago el podcast que yo hago de Notipoto hoy es con Araceli Rivera, que es eh, directora senior de contenidos en Univision Radio. Y ellos están produciendo podcasts y están ahora lanzando Euforia con nuevos contenidos. Hace poco, el año pasado, Inger Díaz Barriga, una de las periodistas de Univision, creó su primer podcast
y se ganó el premio con un podcast contando la historia Mejor Vete Cristina, la historia de una mujer en Estados Unidos que es ilegal y fue seleccionada como una de las chefs más importantes de Estados Unidos, y ella no tiene papeles, vamos a decirlo así, ilegal no tiene sus papeles y tiene una historia fascinante. Y Univision lo logró convertir. También hay una red que se llama Revolver Podcast, que está también buscando cada día crecer más con podcast bilingüe. Y el año pasado el Chapo acaparó la atención en todos los lugares. El portal Vice News sacó y contrató a una productora para que le produjera un podcast sobre la vida del Chapo. Y el podcast que yo les comenté anteriormente, Noticias Telemundo, yo estuve allí, que a mí me ha llamado mucho la atención porque me recuerda mucho el Daily, pero lo están haciendo muy bien, aunque un poco extenso. Pero si es bueno, no hay problema. El anuncio más grande que llegó ayer es que el Washington Post va a comenzar un podcast 2 veces a la semana en español. O sea que ya el Washington Post no está mirando solamente alcanzar a las personas que hablan el inglés, sino que está pensando cómo pueden alcanzar los públicos hispanos, la población hispana de Estados Unidos y también la población que habla español en el mundo. En México también hay estudios también sobre el uso de los audiolibros, los podcasts. Y México para mí es el tercer país, puede ser el segundo con Estados Unidos. No estoy muy claro si es el segundo o el tercero. Los dos están bien cerca. Y México tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, tienen emisoras de radio, tienen gente de televisión y de radio, como Marta de Bail, que ha hecho un podcast tremendo, las universidades que hacen podcast. Y también México tiene un podcast independiente que se llama Azul Chiclamino, que lo hace un actor que es periodista, pero es podcaster independiente. Y desde su casa, desde un cuarto de su hogar, él hace un podcast sobre política de México, contando historias sobre la política de México, y ha logrado más seguidores y más descargas que muchos medios masivos que tienen varias personas y mucho dinero para producir un podcast. Entonces, la nueva realidad es que la competencia de un medio como la prensa puede ser hasta con un personaje independiente. Azul Chiclamino se ganó el premio del mejor podcast en español el año pasado en los Latin Podcast Awards, una premiación que hay en Estados Unidos de los mejores podcasts en español. Se ganó el podcast del año, creo que fue, el podcast del año. El mejor podcast en español salió el nuestro, Notipod Hoy. Y Azul Chiclamino lo hace Rodrigo Job como un personaje que produce un podcast que se llama Lore en Estados Unidos, que comenzó escribiendo libros electrónicos, luego empezó a contar historias y ya lo contrataron varias compañías de televisión para producir sus podcasts como historias en serie. Hay redes, hay una red en México, por ejemplo, la de Olayo Rubio, Convoy, que cobra y que ya ha experimentado antes que Netflix, antes que Spotify, antes que muchas de las empresas americanas que ahora están Luminar y qué sé yo, cobrando. Olayo Rubio, que es un productor de cine, comenzó esta red y comenzó a cobrar $2 con $65 al mes. También hay otras plataformas como Dixon Media, así como Suena, Punto Primario. Y luego vamos a Colombia, donde hay varias emisoras que están entrando al mundo del podcast, instituciones, periódicos, revistas,
y casas editoriales como la Casa Editorial El Tiempo, que tiene no solamente podcast, el periódico El Tiempo, sino que ahora ha comenzado a dar cursos de podcasting. El Tiempo está estableciendo un modelo interesante para muchos en América Latina. En Argentina, la Radio Nacional, La Nación, tienen podcast, Telan, agencia de noticias, muchos medios y radios. Hay redes también, pero yo quiero más adelante hablar un poquito más de La Nación. Lunfa Parque, Posta. Posta es una red también que está monetizando el podcast desde hace tiempo. Y WeTalker, que producen branded podcast. Comunicarles FM, la primera red de podcast de fe. Pero le quiero comentar esto de La Nación. La Nación logró esta semana, lo anunciaron por lo menos esta semana, lograron 1 millón de reproducciones de sus podcasts. Hicieron un video muy interesante, les recomiendo buscarlo. Ellos tienen muchos podcasts y yo creo que también están haciendo algo muy interesante. Ya estoy terminando con los retos y quería hablar un poquito más sobre la monetización, que es uno de los grandes retos. Hay 8 maneras, les mencioné algunas, voy a ir ahora por si se me quedó anteriormente. Los anuncios de auspiciadores son una de las maneras. Sin embargo, no son los anuncios automáticos los que están teniendo más éxito. Son los anuncios leídos por el mantenedor o el conductor del podcast. Las contribuciones de oyentes, si el podcast tiene más de 5,000 descargas, pues hay gente que dona para que se produzca el podcast. Publinotas, mencionar un producto o una marca de forma sutil. Acuérdense que la gente no quiere escuchar anuncios tipo radio, tipo televisión en el podcast. Tiene que ser de otra manera. El marketing de productos y servicios, grupos de membresía de pago, cursos, coaching, consultoría, afiliados, es otra manera en que está produciendo dinero en el podcasting. Reutilizar el contenido, y esto es algo muy importante. La gente que está, ahora que hay tantas herramientas para transcribir un audio, hay gente que está creando el contenido, produciendo un ebook, produciendo una serie de podcasts, produciendo una serie de artículos y finalmente lo publican como un libro impreso, ya con todo, con un contenido integrado, ¿no? Y también la otra manera es ofrecer contenido premium, o sea que el que lo escucha gratis, usted ofrece un contenido gratis y como están haciendo muchos periódicos y algunos con éxito y otros no con tanto éxito, el ofrecer contenidos premium a los que los escuchan. Medium cambió su modelo y estaba ofreciendo contenidos gratuitos, ahora los está ofreciendo premium, pero ahí te están enfrentando el reto que todos enfrentamos cuando cambiamos de repente un modelo, ¿no? Y cuando el contenido gratuito no es tan valioso, porque si el contenido valioso solamente está en premium, la gente deja de ir al sitio y si dejan de ir al sitio, entonces desconocen el contenido valioso. Así que es un reto el contenido premium, pero hay gente que lo está haciendo y que lo está haciendo bien. Hay una emisora de radio en Asia que está monetizando el podcast y hay muchísima gente que lo está haciendo ya. Y los eventos. En España hay podcasts que se transmiten en vivo, no para sencillamente tener una interacción con los públicos, sino también podcast de historia, que es una de las categorías más populares. Y es interesante porque, con excepción de los podcasts de historia de Colombia, de la famosa periodista que ahora se fue al podcasting, Uribe, afuera de esto, la mayor parte de los podcasts de historia están la mayor parte de las historias en audio y en historia están en el podcasting. Y estos podcasts de historia dan eventos. Van a museos, van a lugares y tienen esto. También los programas de comedia. Hay podcasters, comediantes,
que generan una gira internacional promoviéndose a través de los podcasts que hacen normalmente. Y termino con esto. ¿Cuáles son las razones para crear un podcast? Bueno, para que ninguna antena limite quién te puede escuchar. O sea, el podcast te da libertad de ir a todos los lugares, a todas las personas donde ellos estén y como ellos estén, para que puedas experimentar sin restricciones. El podcast es un medio de experimentación. Uno puede hacer cosas que no puede hacer en otros medios, porque si tú haces en un medio un experimento, te van a preguntar el KPI inmediatamente y tienen lógica, ¿no? Tiene lógica que se pregunte. Y número 3, para entrar no solo en los oídos, sino en la cabeza y el corazón del que escucha. La experiencia de entrar, de escuchar por auriculares es algo único, único, que no es lo mismo que escuchar en los altavoces inteligentes para mí, ni escuchar en los altavoces en el coche. Bueno, y ahora estamos para las preguntas. Nuestro Bien, moderador. vamos muy bien, Melvin. Gracias. Como perdimos un poco de tiempo con el apagón, ahora retomamos. Vamos a tener unos 10 Mira, minutos. quería decirte que no solamente en Uruguay y en Argentina hay apagones. Sí, muy bien. Tenemos aquí a ver si Flavia Gamalero aún está con una pregunta pendiente. A ver, Flavia, deja ver. Flavia, ¿puedes escucharnos? Te he activado el micrófono. Flavia. Sí, estoy. Lo que quería preguntar es de todos los medios, ¿cuál es el formato que mejor se aconseja para transmitir el podcast? Depende de los recursos y el tiempo que uno tenga. Yo creo que si uno tiene tiempo para contar historias, es el método, es el formato más popular. Ahora yo escucho podcasts de entrevistas que realmente tienen mucho valor y añaden mucho valor. Yo diría que el formato, y escucho también formatos de una sola persona desarrollando un tema que también tienen muchas audiencias. Yo creo que el formato a veces es una excusa para hacer un podcast improvisado. Cuando tomamos un formato de un panel de 3 personas y en el momento de la verdad, pues no todo el mundo se preparó, pues, pues no tiene valor. Ahora, si las 3 personas se prepararon y están listas y añaden valor, ese podcast puede tener éxito. Pueden ser 3, pueden ser 2, puede ser contar una historia. Para mí el éxito es contar una historia que añade valor. Y ese es el mejor formato. Muy bien, ahora tenemos a Cristina. Vamos a tratar de pasar el micrófono a Cristina Ávila Cesati. Cristina, ¿nos puede escuchar? Adelante. Hola, muchas gracias. Muy interesante todo lo que has contado, Walter. Y bueno, yo tengo dos preguntas. Bueno, ayer, por casualidad, error más o menos a las 2 de la mañana, entré y parece que estaban preparando el programa de hoy. Y sorry, fue una interrupción sin querer, fue error mío y estaban ustedes hablando. Escuché que ibas a compartirnos un informe, quizá. Eso por un lado. Y por otro, yo hago un programa semanal de radio sobre cuestiones de paz o de pacifismo. Y este programa lo transformo en podcast, digamos, solamente quitándole la publicidad local y lo subo a varias plataformas. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de radio convencional, digamos, y un podcast? Es que no sé si tengo clara la diferencia. Ese es uno de los temas que vamos a incluir en el evento del mes que viene, pero les puedo añadir, puedo darles un poquito de información adicional. Los podcasts y las radios se escuchan diferentes, esa es la principal diferencia. ¿Hay intimidad en la radio? Sí hay intimidad, pero no es la misma intimidad que hay en un podcast. La radio se mide con ciclos de 5 o 6 minutos donde tenemos que estar en el formato del programa buscando la manera de recapturar la atención de las personas, porque las personas
Se dice cuando una persona está escuchando audio, dicen que a los 5 o 6 minutos empieza a distraerse, a menos que sea una historia bien contada, que no haya interrupciones. Una desventaja que tiene la radio es que para su monetización tiene que incluir anuncios. Hay emisoras de radio que ponen 3, 4 minutos y los anuncios no tienen nada que ver con el tema que está tratando el conductor. Entonces el podcast te ofrece a ti la capacidad y la ventaja de que no tiene anuncios que desconectan al oyente y que luego te toma tiempo recapturar su atención, porque lo puedes auspiciar por instituciones que tienen interés en la temática o con otros modelos, publicaciones, libros, cursos, qué sé yo. Entonces, esas son para mí lo más importante es cómo se oye, que cómo se oye. Yo fui gerente de radio y teníamos un reloj y el reloj hasta los 5 minutos venía la pausa de los anuncios y la prioridad era el sostenimiento económico, ¿no? Aunque decíamos que eran los oyentes, realmente había que cubrir los gastos, ¿no? Pagar la nómina. Entonces, esa lucha que hay tan grande entre satisfacer la necesidad del oyente es más fácil en el podcast. Por otro lado, el podcast añade el reto de la financiación. Bien, Melvin, vamos a apurar un poco por el tiempo. Tenemos bastantes preguntas que creo que sería bueno al final que compartieras el email con los participantes por si quieren seguir en contacto contigo. Desde Córdoba, Argentina, Brenda Petrone te pregunta que ella tiene un podcast y te pregunta qué consejo le darías a alguien que quiere arrancar un podcast. ¿Qué sería lo primero que debería motivarlo? Bueno, lo primero es identificar por qué queremos hacer un podcast. Porque hacer un podcast, si se hace independiente, puede ser un gran trabajo. Yo tengo un podcast de entrevistas de tips, en donde entrevisto a gente que está teniendo éxito en el podcasting, y es una entrevista de media hora, se llama Vía Podcast, y me toma producirlo 8 horas, ¿entiendes? Entonces, y el podcast dura 20 a 30 minutos. Entonces, todo depende qué es lo que nos mueve a hacer un podcast, porque si no nos mueve una pasión, una estrategia, si yo tengo una empresa, pues es una estrategia de marketing. Pero si yo estoy haciendo un podcast porque a mí me gusta el tema, por ejemplo, hay una persona en Orlando que tiene un podcast para personas que han sido enfermos de cáncer terminal. Y uno dice, pero ¿cómo un podcast? Sí. Y tiene muchos oyentes. No tiene muchos oyentes, pero tiene auspiciadores. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere alcanzar ese público y por un medio masivo no lo logra. Entonces, el saber por qué uno quiere hacer un podcast es clave, es lo primero. Y luego que lo va a definir, define cuál es el público. Luego de definir cuál es el público, cuáles son las necesidades. Y de ahí mucha gente dice, oh, quiero definir cuál es el equipo que necesito. Y yo digo, no, ¿dónde vas a producir el podcast? Porque si produces el podcast en el peor sitio, no hay equipo que mejore las condiciones a veces. Bien, Melvin, te pregunta Salvador Rodríguez, porque en algún momento lo abordaste, ¿cuál es el inconveniente de usar esta plataforma Spotify al difundir un podcast? Bueno, ahora, la semana pasada en Estados Unidos salió mucha gente en las redes molesto porque descubrieron que sus podcasts, recuerden, en Estados Unidos hay 700,000 podcasts, pero la mayoría están inactivos, pero es el país que más podcasts tiene. Y la gente descubrió, los que están produciendo podcasts, especialmente en medios grandes, descubrieron que en el servicio gratuito de Spotify añade 3 anuncios antes de presentar tu podcast. Entonces mucha gente le molestó porque hay gente que dice, me está afectando la escucha de mi podcast. Y claro, es la estrategia de Spotify para vender su servicio premium, y yo lo entiendo, pero mucha gente no le gusta esto. Entonces, Spotify ahora está como la segunda aplicación en muchos de los alojadores de Estados Unidos,
tiene un 10% de las descargas, pero algunos pensamos que tan pronto esto empiece a conocerse más, mucha gente no va a estar contenta con estar en Spotify y le podría afectar, ¿no? En ese acelerado camino que llevan ellos. O sea, ofrecer contenido gratuito no es problema, pero a la gente le molestan que pongan anuncios en su contenido. Pero no es el único, ¿saben? Hay otra gente que lo está haciendo también. Bien, Melvin, vamos a hacer esta la última pregunta. Hay varias, hay muchas más. Y yo te repito que sería, si tú lo tienes a bien, que le compartieras el email. Lo voy a decir. Antes, para que te puedan seguir en contacto contigo y tal vez les puedas ayudar en lo que a ellos les interesa. En este caso, Juan Antonio Zapata, nuestra última pregunta, él dice, la distribución de podcast por medio de WhatsApp y Telegram es una beta que algunos medios hemos iniciado, hemos comenzado a explorar. ¿Cuál es el mejor formato para esta posibilidad? ¿Es idóneo colocar los podcasts completos o solo un avance de enganche para acceder a la web del medio? ¿Qué retos extra tiene esta estrategia? Yo creo que es algo que está empezando ahora mismo a compartirse podcast. Ahora hay muchas herramientas para compartir segmentos de podcast. Por ejemplo, Overcast te permite, es una aplicación que te permite escoger un segmento del podcast y compartirlo en todos los otros medios. También lo está haciendo otra aplicación que hace Castro, y esta semana salió otra que anunciamos, que presentamos en Notipod. Entonces, hay muchas herramientas que te permiten compartirlo. Yo usaría como una herramienta de marketing, porque todavía no está desarrollado también la experiencia de calidad que tiene en WhatsApp y en Telegram, que son dos herramientas importantes, como para escuchar un podcast de media hora o de una hora, especialmente si es un podcast que tiene una información que necesite escucharse. A nosotros nos gusta escuchar podcasts y regresar. Y algunas veces, algunos podcasts lo ponemos a velocidad mucho más rápido. Pero si el modo de escucharlo no tiene eso, entonces yo creo que limita la experiencia. Yo lo recomendaría usarlo con esas herramientas como estrategia de marketing. Muy bien. Les recordamos que Melvin estará en el SIP Connect, la conferencia que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, está organizando del 24 al 26 de julio en Miami. A los interesados, por favor, escribirnos, contactarnos en la SIP para poder reservar su cupo. Además de Melvin, tendremos a los editores de podcasting de La Nación de Argentina, que mencionó Melvin como uno de los casos interesantes que han llegado al 1.000.000 de escuchas. Y creo que en un año, ¿no? de estar experimentando con este formato. Y también tendremos a El Tiempo de Bogotá, al editor digital del Tiempo de Bogotá, explicándonos en vivo ahí en SIP Connect su estrategia para alcanzar el éxito de la monetización de los podcasts. Melvin, de cualquier manera, si tú puedes poner aquí en el chat o en las preguntas, mejor dicho, es muy sencillo. El email es melvin@viapodcast.fm. melvin@viapodcast.fm. Y vayan a Vía Podcast FM y allí también pueden dejarme un mensaje en contacto. Muy bien, melvin@viapodcast.fm. Así. Y ahí también en la pantalla pueden ver mi WhatsApp. Y ahí en la pantalla está el WhatsApp. Quedan en contacto. Creo que ha hecho una extraordinaria labor. Melvin merece nuestro aprecio. No puedes escuchar los aplausos, pero sí creo que está más que merecido. A todos, muchas gracias por participar y esperamos volver con ustedes con otro webinar dentro de poco tiempo. Hasta luego, Melvin. Hasta luego. Muchas gracias por venir y dedicar un tiempo. Gracias a ti. Te hablo luego, Melvin. Ok.